nombre es Eduardo Sánchez y yo les vengo a hablar sobre la Revolución Rusa. Bueno, la Gran Revolución Rusa y Poderosa ha sido un movimiento político, económico y social que estalló en 1917 por el Imperio ruso. Se ha considerado uno de los mejores acontecimientos de la época contemporánea y uno de los hechos más memorables registrados hasta en la historia de la humanidad. Este hecho, la revolución, fue dirigida por campesinos, obreros, soldados, por el mismo pueblo en sí, y trajo el resultado del derrumbe de la dinastía Zar, que en ese momento era comandado por Zar Nicolás II. Fue un gobierno comunista, eh, y pues ese mismo gobierno fue dirigido por Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, que se llamaba Lenin. La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Se dio lugar, era el primer gobierno socialista del mundo. Esta revolución tuvo dos etapas. Una primera que fue la revolución en la cual se derrocó el gobierno zarista se dio otro gobierno provisional, y la segunda es cuando se elimina ese gobierno provisional y se establece el gobierno zarista. Eh, las causas que tuvo la revolución fueron varios motivos, pero una de las principales fue el descontento por el pueblo al gobierno de Zar Nicolás II, pues que este tenía y vivía mucho dinero y mucho poder, y pues tenía pobres al pueblo, los dejaba morir de hambre, y pues sí, o sea, y aparte pues en 1904 y 1905 hubo la guerra ruso-japonesa, en la cual Japón destrozó totalmente a Rusia. Pues eso causó más causó más interés por el pueblo en que San Nicolás II siguiera gobernando el pueblo ruso. Otra de las causas de la revolución rusa fue la entrada de capital extranjero al país, el cual pues hizo que las fábricas y los centros productivos tuvieran mayor inversión, el cual hizo que se crearan los obreros, y pues estos obreros empezaron a trabajar y tenían condiciones infrahumanas, el cual los hacían explotar por un horario inaceptable, y empezaron con las protestas, luego las huelgas, luego las revueltas. O sea, ya empezaron estos obreros a revolucionar, y algunos de ellos empezaron a organizarse como los soviets, se empezaron a llamar así, y estos, así mismo, uno ya pensaba que estos pueblos ya tenían una idea marxista de, del imperio ruso. Buenos días, mi nombre es Santiago Torres. Yo les voy a hablar acerca de cómo afectó la revolución rusa política culturalmente a lo que sería el futuro del mundo y en sí a Latinoamérica. Como bien sabemos, la revolución rusa nos dejó bastantes ideologías que fueron planteadas a través de los años. Precisamente en el siglo XX se desarrollaron muchas de estas. Pensamientos que fueron totalmente ideológicos y totalmente políticos. Entre ellos está el socialismo, que nos dejó Lenin. Bueno, eran ideas planteadas por Lenin que nos hablaba de la equidad y doctrinas de igualdad para que el mundo se manejara de una manera mucho más sencilla, y mucho más fácil, mucho más concreta y mejor para cada una de las personas. De ella hablaba de que se podían los trabajadores manejar los modos de producción y que eran los únicos que debían. Y obviamente que una persona tenía que tener lo mismo que otra. Tenían que vivir de las mismas condiciones, pero como bien sabemos esto es un poco imposible. Bueno, ¿qué más nos dejó? Nos dejó los soviets, los llamados soviets, los grupos revolucionarios que no solo afectaron también en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, por ejemplo en Asia. Se hicieron soviets estudiantiles, ya que no eran solo laboradores, no, la revolución no fue solo de trabajadores. Y digamos en Córdoba, Argentina, se hizo la llamada Reforma Universitaria de 1918, en donde los universitarios decidieron salir y marchar por sus derechos y por lo que el estudio debía ser para ellos. Por eso es que ahora mismo en Argentina el estudio es uno de los mejores. Bueno, culturalmente, como nos dejó un pensamiento bastante crítico, bastante razonador, por así decirlo así, y así como María Cano, que se plantó un pensamiento marxista-leninista, así afectó también a lo que vendría siendo el futuro de las demás personas. Es decir, se estableció una palabra que, bueno, ya se había usado antes, pero que ahora mismo fue concreta y fue muy relativa en lo que sería la historia del mundo, que es la revolución.
La revolución empezó a ser una palabra, o mejor dicho, empezó a ser un arma para los directores laborales, los jefes y los políticos, etcétera, ya que sabían que si las personas entraban en revolución, iban a derrocar a estos, porque masa todo se mueve mucho más fuerte, que es algo que se debería plantear en muchos lugares del mundo. En el ámbito social, las ideas comunistas, socialistas, tomaron mucha fuerza y mucha relevancia ante los demás partidos como tal, ya que eran los que estaban al frente. Se encontraron al frente por su gran inspiración que tenían entre Marx y Lenin. Así pues, los soviets se crearon en muchas partes del mundo. No solo hubieron soviets de obreros o de trabajadores laborales, sino que también de estudiantes, grupos comunitarios de indígenas y demás, que para buscar su desarrollo, igualdad y equidad, decidieron entrar en revolución. En el ámbito económico, en 1926 Colombia se encuentra en condiciones prósperas por la inyección de capital extranjero, principalmente por Estados Unidos. María Cano está dispuesta a promover la igualdad y la libertad, y está dispuesta a luchar contra la explotación de los asalariados, las tiranías de las compañías yanquis, la ignorancia del pueblo, y pues todo esto se basa en la ideología de Lenin y de Marx y la Revolución Rusa, promoviendo principalmente el movimiento de las 3-8, que 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de dormir. Los socialistas incentivaron cada vez más a los obreros para que realizaran huelgas cada vez más decisivas. Una de ellas fue la de Tropical Oil Company, en la que los obreros exigían alzadas en los salarios, ya que se habían mantenido constantes en los dos últimos años. El gobierno seguía apoyando a las compañías yanquis y al final el aumento salarial no se llevó a cabo, haciendo que más de 1.200 huelguistas se fueran despedidos de sus trabajos. Esto causó una segunda confrontación en la que 5.000 obreros se quedaron parados durante 3 semanas, pero aún así el gobierno apoyó a las compañías extranjeras, y pues la policía abrió fuego contra los trabajadores, hubo 2 víctimas fatales y la huelga terminó. El gobierno dio cárcel a los obreros y se deportó a los líderes de esta confrontación, de esta huelga.